Saludo para todos los que nos están siguiendo acá en la Argentina, pero no solo en la Argentina, en Paraguay, Bolivia, Chile y México, al menos en función de los chats que hemos recibido. Yo voy a imitar a nuestro amigo Claudio con el uso de un texto escrito, al menos como guía, al menos como machete, digamos, para esta exposición, para tratar de no dispersarme y de que la gente que precisamente en distintos puntos nos está regalando su atención no desperdicie su tiempo. El tema es defensa y seguridad, una política integral. No digo nada nuevo para ustedes, que son observadores sin duda del acontecer público diario. Sí, les manifiesto que nuestra clase política hace un uso bastante desaprensivo de las nociones de seguridad y de defensa, por no decir que les presta escasa atención en su discurso político. Ello se debe en algunas ocasiones a una falta de capacitación específica en esos temas. Y en otras ocasiones, lamentablemente, a un apriorismo ideológico, por el cual se hace como si no pensar en el conflicto nos permitiera eximirnos de él en nuestra existencia. Y sin embargo, las nociones de seguridad y de defensa tienen relación inmediata con lo que constituye al Estado como tal. Al Estado, y atendiendo a las observaciones muy lúcidas de Marcelo Elizondo, y a lo que venga luego de él, es decir, al orden político en cuanto tal. Porque ambas nociones derivan de la relación entre protección y obediencia. Alguna vez se dijo que así como para la filosofía regía el lema de Descartes, eh, pienso luego existo, cogito ergo sum, en la política vale el protego ergo obligo. Casualmente, Carl Schmitt, comentando la obra de Hobbes, señala que no existe ninguna relación jerárquica, ninguna legitimidad o legalidad razonables sin la correspondencia entre protección y obediencia. En la posibilidad de protección que brinda el Estado, el orden político, a quienes están bajo su mando reside su legitimidad. Un orden político es pues legítimo, primaria y básicamente en tanto y en cuanto protege de manera efectiva a quienes de él dependen y por ello puede reclamarles el cumplimiento de las normas que dicta. Esta legitimidad elemental es previa a los distintos principios de legitimidad de los regímenes, expresados tradicionalmente por Weber. El gobernante puede ser aceptado como tal, sea por motivos tradicionales, legales o carismáticos, pero siempre a partir del momento en que exista un régimen capaz de defender y asegurar a su población. Y esto es más cierto aún hoy, cuando todas las instituciones parecen estar en tren de licuefacción y cuando las incertidumbres son cada vez mayores para los individuos, estos tienden a volverse hacia el orden político en procura de alguna tutela, de alguna certeza, frente a lo que los alemanes han llamado, los sociólogos alemanes han llamado la sociedad del riesgo. El gobernante puede ser aceptado como tal, como decíamos, por muy distintos motivos según la organización del régimen político de cada país. Pero no va a poder mantener esa posición si los ciudadanos no se sienten cubiertos, protegidos en alguna manera y en alguna medida por su acción. Defender y asegurar a la población frente a los individuos,
grupos y fuerzas que puedan amenazarla, sea cual sea su base de operaciones. Por supuesto, este nexo radical entre seguridad y legitimidad tiene que ver con un dato antropológico que no podemos soslayar, y es la potencial conflictividad existente entre los grupos humanos. Esta potencial conflictividad, este riesgo del conflicto y del conflicto violento, es coextensivo a toda la historia de la humanidad prácticamente. Dado este marco, la seguridad se impone al Estado como el valor primario a alcanzar. Primario no en el sentido del más alto, sino en el sentido del más elemental. Antes que la calidad de vida, la redistribución del ingreso o el desarrollo social, la tarea inmediata del Estado es asegurar la preservación en el ser de aquel fragmento de Obvio de humanidad del que él puerco, es responsable. el cañín de viejo, aguate. Perdón, Miguel, le pedimos al anfitrión si por favor puede silenciar. Ahí estamos. Ahí está. Disculpa, Miguel. No, por favor, no. Quiero reiterar este concepto. Antes que la calidad de vida, la redistribución del ingreso o el desarrollo social, la tarea esencial del Estado es asegurar la preservación en el ser de aquel fragmento de humanidad del que es responsable. No es que logrando esta preservación en el ser, lo demás se le dé por añadidura. Pero sí lo es que no alcanzándola, los otros temas resultan meros ejercicios de la imaginación. Es un hecho, naturalmente, que en el ejercicio de esta misión securitaria integral del Estado, con el tiempo comenzó a distinguirse en ella un espacio, un aspecto primordialmente interno y otro externo. Esta diferenciación, complementaria, no antagónica, tendió a consolidarse a partir del orden europeo generado por los acuerdos de Westfalia, ya mencionó hoy Mariano, en 1648. Ellos consagraron a los estados nacionales por entonces como sujetos de la guerra de fronteras relativamente poco permeables. Ahora bien, como se ha señalado ya en notas que han aparecido en nuestra página web, la seguridad nos indica un estado, un efecto a lograr. La defensa y los diferentes enfoques de la seguridad, seguridad pública, seguridad ciudadana, etcétera, implican medios para el logro de ese fin. Corresponde, pues, que según el objeto que se ha asignado a esta intervención, nos localicemos ahora en los pocos minutos que nos quedan, en el medio defensa nacional, analizando la organización jurídico-institucional del mismo según la legislación vigente en nuestro país en las últimas 3 décadas aproximadamente. En abril de 1988 se sancionó la ley 23.554, luego de 3 años de trámite parlamentario que incluyó consultas a una variedad de fuerzas políticas y órganos especializados, los que permitieron considerar a esta ley madre como el punto de partida de una real política de Estado al respecto. La ley se caracterizaba fundamentalmente por su definición de un punto muy controvertido, que es el de separar las agresiones a la nación por su origen y no por su tipología, distinguiendo en base a esa separación las agresiones internas de las externas y procurando de ese modo deslindar la seguridad interior de la defensa nacional. Este marco jurídico fue complementándose con la sanción de la Ley 24.059 de Seguridad Nacional, de Seguridad Interior, y con la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional.
Correlativamente a la sanción de estos grandes marcos legales, se avanzó en decretos. En 2006 el decreto 727, en sí mismo reglamentario de la ley de defensa, pero en el que ya muchos observan un redireccionamiento de las bases del sistema, correlativo de ciertos presupuestos ideológicos de los núcleos más influyentes en ese momento. Dijimos año 2006. Este redireccionamiento se observa en el mismo artículo primero, que comienza diciendo: las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas ante agresiones de origen externo perpetradas por Fuerzas Armadas pertenecientes a otros estados. Y más adelante, en el mismo artículo, se entenderá como agresión de origen externo el uso de la Fuerza Armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial, etcétera, etcétera, de nuestra nación. El régimen instituido por este decreto, que luego en 2018 fue parcialmente modificado, pero que ha sido restaurado este año con el decreto 571, tiende a una profundización de la separación entre defensa y seguridad interior y de la total compartimentación en ese sentido entre las misiones de las Fuerzas Armadas por un lado y de las fuerzas de seguridad y policiales por otro. En suma, 30 años después de establecidas las bases legales del sistema de defensa, la evolución del mismo ha ido exactamente en sentido inverso al que caracteriza hoy el ordenamiento de los países más desarrollados, sobre todo a partir de los ataques terroristas del 2001. Mientras esta es la configuración legal que el problema ha ido teniendo en nuestro país, la realidad del país que vivíamos era el de la voladura de la Embajada de Israel y de la AMIA, el de la intensificación de actividades criminales en la triple frontera, el de la escalada del conflicto mapuche con asesores montoneros y vasos comunicantes con el terrorismo chileno, el de la proliferación de actividades dentro de nuestras fronteras del Comando Vermelho y el primer Comando Capital de Brasil, el de la sustracción a la jurisdicción efectiva del Estado de enclaves territoriales urbanos por parte del narcotráfico, entre otros fenómenos. Si en esta materia alguna realidad resulta hoy insoslayable, es que se ha ido desmoronando el orden westfaliano, es que se ha ido desvaneciendo la distinción entre el adentro y el afuera del Estado, así como el hecho de que en la mayoría de los conflictos vigentes en nuestro tiempo en el mundo, uno de los actores, y a veces los dos, sean de naturaleza no estatal. Miguel, es para este tiempo Miguel, de te las quedan, guerras asimétricas, perdón, las Miguel, guerras solamente para irrestrictas. recordarte, te queda un minutito y medio, más que Me nada sobra. para no... Gracias. De las guerras privatizadas que debe ser pensada y organizada la defensa nacional. Este es el tiempo de los ataques del terrorismo global, de las ciberagresiones de procedencia dudosa, de la colusión entre determinados estados y formas del crimen organizado transnacional, de la asunción de poder territorial por el narcotráfico, de las migraciones usadas como instrumento estratégico y de la integración transnacional de actores políticos supuestamente internos. En este tiempo no podemos permitirnos censuras intelectuales e inhibiciones prácticas para la actualización de nuestros instrumentos de defensa. Y para concluir, se ha dicho con mucha lucidez que pensar lo nuevo es pensar de nuevo. Es a esta responsabilidad a los que nos permitimos convocar hoy a la clase política
en orden a la organización, reorganización conceptual y práctica del sistema de defensa nacional y actualización de sus instrumentos, articulando una flexible sinergia entre el instrumento militar y los instrumentos propios de la seguridad interior, así como todas las agencias del Estado concurrentes al mismo fin. Si esta transformación no se alcanza en tiempo razonable, la Argentina correrá el riesgo de comenzar a transitar el camino conducente a un Estado fallido.